Soy el doctor Luis Enrique Vázquez Gil del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿sí? Bueno, el día de hoy voy a hacer la clase teórica correspondiente a infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, en la cual vamos a ver básicamente, bueno, 3 grupos de infecciones, ¿ok? Vamos a ver infecciones asociadas a catéter vesical, que no necesariamente eh, puede corresponder a infecciones nosocomiales solamente, ¿no? Pero en este caso lo vamos a enfocar así. Infecciones, neumonías asociadas a ventilador y neumonías intrahospitalarias y infecciones del tracto sanguíneo o bacteriemias, ¿no? O infecciones asociadas a este catéter venoso. Muy bien. Entonces primero vamos a ir al grupo de al grupo de las infecciones asociadas a catéter, infecciones del tracto urinario asociadas a catéter. Bien, en este grupo tenemos que tener en cuenta que hay algunos conceptos, o sea, hay que tener en cuenta acá algunas definiciones, ¿no? Primero para tener claro el manejo de esto, ¿no? Primero lo que es una bacteriuria asintomática, ¿no? En sí, una bacteriuria asintomática, que también puede estar presente en personas que portan un catéter, va a ser en el crecimiento de un urocultivo de patógenos, o sea, unidades formadoras de colonias en número de 10 a la 3, mayor o igual de 10 a la 3, y en la cual no va a haber signos o síntomas de infección del tracto urinario. Y estos pacientes van a ser portadores de sondas urinarias por la vía transuretral, suprapúbico de manera intermitente. ¿Ok? Esa es una bacteriuria asintomática. ¿Cuándo es que hablamos de una ITU asociada a un catéter vesical? Una infección urinaria o infección del tracto urinario asociada a este catéter vesical va a ser siempre una infección urinaria en personas portadoras de catéter. Ahora, cuando nosotros agarramos y decimos que esta persona es portadora, tiene que tener en este momento el catéter o dentro de las últimas 48 horas, ¿no? Entonces, o sea, dentro de las últimas 48 horas, la persona tiene que haber estado con el catéter, ¿ya? Esa es una de las características. Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la ITU asociada al catéter va a ser que la bacteriuria, ¿no? O los factores de riesgo para desarrollar una infección urinaria asociada a va a ser que cuando más tiempo tengamos, digamos, el catéter implementado, instalado en el tracto urinario, más tiempo, o sea, es más probable de que tengamos bacteriuria, ¿no? Y claro, o sea, bacteriuria no es sinónimo, o sea, no es necesariamente, significa que hay infección urinaria, pero definitivamente si tenemos una colonización es más probable de que se pueda complicar con infección urinaria, ¿no? Entonces, una bacteriuria vesical asociada a catéter aumenta en un 3 a 8% por el día. Entonces, la duración del cateterismo es el factor de riesgo más importante en las infecciones urinarias, siempre. Ya se ha visto, esto ya está, digamos, claramente establecido, que los factores de riesgo en las infecciones del tracto urinario asociados a catéter son ser de sexo femenino, que el cateterismo sea de duración prolongada, que el paciente tenga diabetes mellitus,
que el paciente tenga una estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos o que de por sí el paciente tenga una estancia prolongada en el hospital. Entonces, todos estos factores de riesgo tienen, digamos, una mayor incidencia en que se produzca una ITU asociada a catéter. ¿Ok? Entonces, si nosotros podríamos tener alguna circunstancia que podría hacer que se disminuya alguno de estos factores de riesgo, se puede hacer que se produzca menos estos casos. ¿Ok? ¿Por qué en sí se produce pues una infección del tracto urinario asociado a catéter? Porque definitivamente el catéter pues es un catéter que se encuentra de forma permanente en el tracto, digamos, urinario, va a perturbar los mecanismos de defensa del hospedero, o sea, de la persona que tiene el catéter, ¿no? Va a facilitar el acceso de los uropatógenos a la vejiga y estos catéteres permanentes van a facilitar la colonización porque dan una superficie para la adición de las bacterias. Además que en el proceso de cateterismo generalmente las mucosas uroepiteliales se dañan. ¿Ok? Muy bien. Generalmente, o en muchos de los casos, la infección del tracto urinario asociada a catéter tiene una microbiología muy similar a la infección del tracto urinario no asociada a catéter, ¿no? Pero por lo general tiende a ser polimicrobiana con más frecuencia, sobre todo cuando tiene un periodo de cateterismo más prolongado. ¿Ok? ¿Cuándo nosotros debemos sospechar de que tenemos una infección del tracto urinario asociado a catéter, ¿no? Cuando de pronto el paciente va a iniciar o va a tener, digamos, un empeoramiento en los síntomas de fiebre, escalofríos, compromiso del sensorio, malestar, letargia, sin que tengamos una causa identificada de esto. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos dolor en flanco, o sea, dolor en un costado, ¿no? O dolor en un ángulo costovertebral, ¿no? En un paciente, ¿no? Claro. Cuando se identifique en el paciente una hematuria aguda o un dolor pélvico, y cuando, por ejemplo, a un paciente se le removió el catéter y posterior a la remoción del catéter, el paciente va a presentar urgencia al orinar, urgencia para orinar, ¿no? O sea, eso es, ¿no? O una polaquiuria, es decir, diuresis frecuente o dolor suprapúbico, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Esto de que una persona con catéter tenga o no tenga una orina olorosa, o sea, fétida, o sea, con un olor especial, o una turbidez en la orina, no nos sirve a nosotros para determinar si este paciente tiene una bacteriuria o una ITU. O sea, eso no es o sea, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí sea eso, sí, pero no nos va a servir a nosotros como un determinante. O sea, nosotros no podemos guiarnos de eso. Ya nosotros, ¿cuándo vamos a agarrar y decir que un paciente tiene una bacteriuria o una ITU? Con lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Cuando un paciente tiene aislamiento de uropatógenos, ¿ok? En el laboratorio, pues, cuando decimos nosotros que tenemos ITU, cuando tenemos crecimiento microbiano mayor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia en una muestra de orina. Y otra cosa, ¿no? La presencia de leucocitos, o sea, la leucocituria no es indicativo tampoco de infección del tracto urinario. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta en sí? El tratamiento antimicrobiano empírico endovenoso, con respecto al manejo, ¿no? Con respecto al manejo de las infecciones del tracto urinario
de insuficiencia del tracto urinario asociados a catéter. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los pacientes que tienen esto? Se les debe iniciar tratamiento antibiótico, ¿ya? Que va a ser empírico endovenoso y según los antecedentes del paciente y según el perfil, el mapa microbiológico del hospital. Según, o sea, eso sí, o sea, lo recomendable es pedir muestras de orina y de ahí ajustar la terapéutica según los resultados del urocultivo, ¿no? De ahí, ¿qué cosas se deben recomendar en general en el manejo de las ITUS asociadas a catéter? Se debe tomar muestra para cultivo antes de iniciar tratamiento antimicrobiano. ¿Ok? Entonces, cuando he mencionado hace un rato esto de que voy a iniciar ese tratamiento antimicrobiano empírico endovenoso, previo a esto debería haber tomado mi muestra para cultivo antes de mi inicio de tratamiento antimicrobiano. ¿Qué otra recomendación hay? Hace un rato mencioné, o sea, definí lo que es una bacteriuria sintomática, ¿no? Nunca debo tratar una bacteriuria sintomática. ¿Cuándo es la excepción, por ejemplo, de que yo debería tratar una bacteriuria sintomática? Cuando, por ejemplo, le voy a hacer un procedimiento a un paciente, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que tiene una bacteriuria sintomática y tal vez le voy a hacer un procedimiento urológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, le van a hacer una operación, qué sé yo, una cistoscopía, no, no operación, eso no es operación, un procedimiento como una cistoscopía, una cirugía, ¿no? De vejiga, ¿no? Entonces, en esos casos sí tendría sentido ahí sí, dar tratamiento a esta bacteriuria sintomática, pero si no, no tiene, o sea, justificación. Antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano, yo lo que tengo que hacer es, si el paciente es portador de un catéter, ¿no? Entonces yo debería quitar este catéter o reemplazarlo, ¿no? No tiene utilidad el usar antisépticos tópicos en la uretra, el meato urinario o el catéter. No debo usar antimicrobianos profilácticos para prevenir las infecciones urinarias asociadas con el catéter. ¿Okay? Además, si yo voy a eliminar la sonda uretral, o sea, el catéter, ¿no? No debo utilizar tampoco profilaxis antibiótica para prevenir una ITU después de esta eliminación de esta sonda. Lo que siempre se recomienda, ¿no? Yo debo hacer lo más corto posible la duración del uso del catéter. Se supone que si yo uso catéteres recubiertos hidrofílicos, podría reducir la ITU asociada a catéter. No, no voy a utilizar rutinariamente la profilaxis antibiótica en los que, en cómo se llama, en quienes voy a hacer extracción de sonda uretral o en quienes se va a hacer cateterismo intermitente. No tiene mucho sentido. Bien, entonces, hasta ahí es todo lo que corresponde ahí tú asociada a catéter. Muy bien. Ahora vamos a entrar a neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador, que es otro, digamos, otro grupo de infecciones intrahospitalarias que vamos a ver en esta clase, ¿no? Con respecto a neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador, en realidad son dos entidades que tienen cierta similitud con respecto a algunos conceptos, pero que pueden tener también algunas diferencias, ¿no? Ambas vendrían, digamos, a englobarse dentro de lo que corresponde a neumonías nosocomiales,
Las dos, bueno, tendrían que ver con lo que sería compromisos pulmonares que ocurren dentro del ámbito hospitalario, ¿no? La neumonía intrahospitalaria dice que es toda neumonía que ocurre en un paciente a las 48 horas o después del ingreso hospitalario y que no parecía que se estaba incubando al momento de la admisión. La neumonía asociada a ventilador es el tipo de neumonía intrahospitalaria se desarrolla 48 a 62 horas o más después de la intubación endotraqueal, es decir, desde que se le intuba al paciente, ¿no? Antes, hasta hace, o sea, en la clasificación anterior, digamos, de las guías americanas, teníamos otro concepto que eran las neumonías asociadas a servicios en salud, ¿no? Pero esta agrupación de neumonías asociadas a servicios de salud no, ya no se usa más, ¿no? Ahora quizá más se tiene el concepto de riesgos de gérmenes multidrogorresistentes. La multidrogoresistencia viene a ser algo así como que un grupo de bacilos gram negativos principalmente, que son los que van a causar en forma importante neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador. La multidrogoresistencia puede ser resistencia a 2, 3, 4, hasta 8 antibióticos, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos ya un germen que es resistente a todos los antibióticos, se habla de panresistencia, ¿ya? Y tiene una susceptibilidad disminuida a todos los antibióticos recomendados para tratamiento, ¿ya? Y esto va a incluir al cefepime, ceftaxime, imipenem, meropenem, pipetazo, ciprofloxacino y levofloxacino, ¿ok? ¿Cómo es que se da en sí las neumonías, no? En general, este tipo de neumonías. Se relacionan sobre todo a la cantidad de gérmenes que van a estar, digamos, en las vías respiratorias inferiores, sobre todo, y también un poco a la respuesta del hospedero. Hay que tener en cuenta que un grupo de pacientes que se ven afectados por neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador son pacientes que tienen generalmente comorbilidades, ¿no? Que sus respuestas inmunitarias no son las más adecuadas, ¿no? La ruta principal para que un paciente vaya a tener una neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador, va a ser la microaspiración de gérmenes que han colonizado el tracto orofaringeo. En algunos casos el tracto gastrointestinal. Entonces, estos gérmenes, según su número y virulencia, pueden llegar al pulmón y se va a establecer la neumonía. Generalmente, el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador, se dice que es bastante difícil, ¿no? Muchas veces tenemos unos hallazgos clínicos inespecíficos y las recomendaciones son de diagnóstico clínico basados generalmente un nuevo infiltrado pulmonar más evidencia clínica. Y entonces, básicamente, hay que tener en cuenta que para nosotros agarrar y decir que una persona tiene una neumonía asociada a ventilador o una neumonía intrahospitalaria, nosotros lo que tenemos que hacer es basarnos en el cuadro clínico del paciente. ¿Ok? Y en este cuadro clínico del paciente, generalmente lo que nosotros también debemos identificar es la aparición de un nuevo, digamos, infiltrado pulmonar en este paciente, que quizás es lo preponderante, lo que se va a identificar más, ¿no? Bien. Las cosas que decía hace rato era un poquito complicado de tener en cuenta, era el poder manejar pacientes que tienen una infección por gérmenes multidrogorresistentes, ¿no? Y en algunos casos, las personas que tienen una neumonía con gérmenes multidrogorresistentes
van a tener factores de riesgo para estos patógenos, ¿no? Entonces, estos patógenos MDR que pueden ser pseudomonas, otros bacilos gram-negativos y estafilococos aureus meticilino resistentes. Entonces, en pacientes se puede dar, pacientes con neumonía asociada a ventilador también. Los factores de riesgo para esto va a ser que el paciente haya usado antibióticos endovenosos en los 90 días previos, al momento de que tenga su neumonía asociada a ventilador haya tenido shock séptico, que antes de la neumonía asociada a ventilador tenga un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Se dice que también que tenga más de 5 días de hospitalización, que tenga hemodiálisis al momento de la neumonía asociada a ventilador, ¿no? Que esté en una UCI en la cual haya más de 10% de bacilos gram negativos resistentes a un agente, esté en una UCI en la que las tasas de susceptibilidad antimicrobiana local no sean conocidas, ¿no? Los factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, en realidad son que esté en una UCI que tenga más de 10 a 20% de los aislamientos de Staphylococcus aureus que son meticilino resistentes, o que no se sepa esta prevalencia. Ok. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que tener en cuenta el tratamiento de estos pacientes? Si no tenemos ningún factor de riesgo para multidrogoresistencia, lo que tenemos que dar es monoterapia. Generalmente podemos dar piperacilina tazobactam, cefepime, levofloxacino. Y al mejorar puede pasar a levofloxacino por vía oral. Si tiene factores de riesgo para MDR, para multidrogoresistencia, vamos a dar pipetazo, cefepime, ceftazidima, cualquiera de estos, más un aminoglicósido, más vancomicina, linezolid, telavancina. ¿Ok? Bien, esa es digamos, la circunstancia por la cual nosotros vamos a tener esta situación. Muy bien. Entonces, en esas circunstancias esas en las cuales se van digamos, a dar el tratamiento para neumonía asociada a ¿cómo podría decir? Neumonías asociadas a ventilador o neumonías intrahospitalarias. Ahora, en estos pacientes también hay que tener en cuenta que generalmente una de las cosas que tenemos que ver, igual de todo modo, es que ¿cómo se llama? Nuestro tratamiento empírico después tiene que ser reajustado según tengamos el aislamiento, si es que se logra el aislamiento microbiológico, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico, como les dije en un momento, es principalmente clínico, ¿no? Y o sea, no se recomienda, por ejemplo, el uso de procalcitonina o otro marcador como, digamos, gol estándar de diagnóstico de neumonía asociada a ventilador o neumonía intrahospitalaria. Muy bien. Ahora vamos a pasar al... Bueno, vamos a pasar a lo que es infecciones del torrente sanguíneo o a catéter venoso central. Puede estar asociado a líneas endovenosas, líneas arteriales, a catéter venoso periférico, a flebitis. Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, se debe sospechar generalmente en todo paciente que va a ser fiebre, malestar, escalofríos, que entre en shock séptico, ¿sí?
Pero muchas veces en las infecciones de torrentes sanguíneos, o sea, a catéter, puede encontrarse solamente la fiebre como único signo, ¿ok? Siempre que tengamos un paciente que tiene un catéter o, claro, que tenga cualquier vía de acceso periférico central, debemos evaluar todos los accesos vasculares. Y al evaluar los accesos vasculares, lo que nosotros debemos buscar es eritema, induración, dolor, drenaje purulento, buscando que no esté infectado. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Ok, ¿qué más? Los organismos causantes de infección del torrente sanguíneo asociados a catéter, bueno, principalmente estamos involucrados el Staphylococcus aureus, incluyendo el meticilino resistente. También está el Staphylococcus coagulasa negativos o epidermidis, Enterobacter, Klebsiella, las cándidas sp, la Pseudomonas aeruginosa, que es mucho menos frecuente, pero podría ocurrir. No, sobre todo quizá más en pacientes tipo neutropénicos. ¿Cómo es que nosotros debemos actuar cuando nosotros tenemos la sospecha de un paciente que tiene eh, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter? Bueno, lo que nosotros debemos agarrar es si el paciente tiene ya una supuración en el sitio de inserción, tiene un shock séptico, tiene o falla orgánica, tiene un émbolo séptico, un cuerpo extraño intravascular, se debería remover el catéter lo más rápido posible, se debería pedir dosis de hemocultivos, cultivo de punta de catéter e iniciar antibiótico empíricamente. ¿Con qué se debería iniciar antibiótico empíricamente? Bueno, básicamente, según epidemiológicamente tenemos que cubrir básicamente Staphylococcus aureus, ¿no? Y si hay según la flora hospitalaria que estamos pensando, deberíamos tener en cuenta también quizá bacilos gram negativos si es que fuera necesario, pero principalmente cocos gram positivos, ¿no? Entonces, esta es nuestra, y una vez, digamos, aislado el germen, se debería ajustar el tratamiento empírico al hemocultivo encontrado, ¿no? Ya. Ahora, si nosotros sospechamos de infección de torrente sanguíneo, el catéter está removido y el hemocultivo negativo, entonces considerar otros diagnósticos y suspender el tratamiento, ¿no? Como le dije, el hemocultivo positivo se ajusta el tratamiento a lo que dice el hemocultivo. Muy bien. Ahora, si yo sospecho de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, pero no hay una supuración en el sitio de inserción, no hay shock séptico, o falla orgánica, embolo séptico, no hay nada de esto, entonces, básicamente puede ser que el paciente simplemente tenga una persistencia de fiebre. No he identificado algún otro foco, ¿no? Simplemente sospecho que puede ser una bacteriemia quizá, ¿no? Entonces puedo mantener el catéter. Entonces mi estrategia va a ser de observación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer mis hemocultivos, pero con otro tipo de forma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? O sea, puedo hacer mis hemocultivos con tiempo diferencial para la positividad o QC, ¿no? Que serían hemocultivos cuantitativos, que tiene que ser la diferencia de 3 veces más. Y de ahí iniciar antibiótico empíricamente. Ok, sí, o sea, el tiempo diferencial para la positividad de ETP significa que tendría que ser más de 2 horas y QVC 3 veces más que aquí. O sea, uno de ellos es, ¿qué significa esto por si acaso? El DTP significa que voy a tomar un hemocultivo de vía periférica, es decir, de una vena y otro a través del catéter, ¿ya? Entonces, tiene que haber un tiempo de diferencia de 2 horas, o sea, debe crecer 2 horas más rápido en el hemocultivo que se tomó del catéter, claro está, ¿ya?
Y en el cuantitativo quiere decir que debe crecer 3 veces más, ¿no? En el hemocultivo que se tomó del catéter, ¿no? Porque eso significaría que hay mayor cantidad de gérmenes, ¿no? Ok. Si los hemocultivos son negativos, claro, y debe crecer lo mismo también, pues, ¿no? Claro. Entonces, si los hemocultivos son negativos, se debe considerar otros diagnósticos y suspender el tratamiento. Ahora, si yo sigo sospechando de infección del torrente sanguíneo, no hay supuración en el sitio de inserción, ni shock séptico, no hay fallo orgánica, nada de eso. No hay posibilidad de hacer eso que les dije, ¿no? Del DTP o el QVC. Entonces debo remover el catéter, igual tomo mis 2 hemocultivos, cultivo la punta del catéter e inicio el tratamiento antibiótico empíricamente. Bien, entonces esas son mis estrategias en las cuales yo podría, digamos, acercar un poco al diagnóstico de mi infección del tracto sanguíneo o bacteriemias en las cuales yo podría tener una aproximación a los gérmenes. Muy bien, esta es la bibliografía que he utilizado para esta clase. Bien, chicos, no sé si tuvieran alguna pregunta, inquietud hasta acá. Bueno, entonces, bueno, si no hay nada que decir, ¿sí? Ok, ya. Muy bien, entonces gracias por vuestra atención. Entonces hasta una próxima oportunidad. Doctor, no se olvide de tener la grabación. ¿Perdón? No se olvide de tener la grabación, por favor. Ya, según yo ya la detuve o no. No, tiene que presionar en las 3 rayitas de Ah, ya, aquí de la está. superior y detenerlo.